Todo el mundo habla del Daytona, el Submariner, la envidia del Nautilus. Eso es pensar a nivel superficial. Los verdaderos coleccionistas no ganan persiguiendo lo que ya es caro. Ganan detectando lo que todos los demás descartaron antes de que el mercado despierte. Estos 5 modelos de Rolex fueron ignorados, ridiculizados o pasados por alto durante años. Demasiado pequeños, demasiado raros, demasiado poco deportivos. Y luego, en silencio, explotaron en valor. Si te lo saltaste, no solo perdiste un reloj, perdiste apalancamiento. Hablemos de los errores de Rolex que nadie quiere admitir. Número 1. Rolex Oyster Quartz Datejust. Cuando el Rolex Oyster Quartz Datejust apareció a finales de los años 70, llegó en el momento exactamente equivocado. El cuarzo estaba en todas partes, y la mayor parte era barato. Las marcas japonesas habían inundado el mercado con relojes asequibles y precisos, y los entusiastas ya habían decidido lo que significaba el cuarzo: desechable, sin alma, temporal. Rolex cometió un error fatal a los ojos de los compradores. Se negó a bajar sus estándares o sus precios. El Oyster Quartz costaba aproximadamente lo mismo que un Datejust mecánico, y la gente no podía aceptarlo. Si estabas pagando dinero de Rolex, querías engranajes, muelles y un segundero de barrido. Un segundero de cuarzo a saltos se sentía como un insulto. El diseño tampoco ayudó. La caja afilada y angular y el brazalete integrado no se parecían en nada a la fórmula familiar de Rolex. No intentaba ser nostálgico ni seguro. Se veía moderno, casi desafiante. Así que los coleccionistas se alejaron. No porque el reloj estuviera mal hecho, no lo estaba, sino porque desafió sus expectativas de lo que se suponía que era Rolex. Lo que se perdieron es lo que importa ahora. Rolex produjo menos de 25,000 relojes Oyster Quartz a lo largo de aproximadamente 25 años. Eso no es nada para los estándares de Rolex. Aún más importante, esto no fue un experimento de cuarzo externalizado. Rolex construyó sus propios movimientos de cuarzo de alta gama, acabados y regulados con estándares muy por encima del cuarzo de producción masiva. Y luego, en silencio, Rolex abandonó el cuarzo por completo, sin sucesor, sin resurrección. Fin de la historia. Hoy, ese fracaso se ha convertido en relevancia. El Oyster Quartz no solo es raro, está históricamente aislado. Los precios reflejan esa realidad, con ejemplos limpios que van desde alrededor de $4,000 hasta más de $24,500 según la configuración y el estado. Lo que los compradores antes descartaban como sobreprecio, ahora se entiende como mal interpretado. Esto no era un Rolex malo, era un Rolex que llegó antes de que los coleccionistas estuvieran listos para pensar con claridad. Número 2. Rolex Day-Date con bisel liso, número de referencia 1802. El Rolex Day-Date se ofreció en los años 60 y 70. El reloj tenía un precio similar al Day-Date de bisel estriado, referencia 1803, pero se veía más discreto, sin estriado agresivo, sin una señal visual instantánea de riqueza, solo un bisel liso y pulido enmarcando la misma caja de 36 milímetros de metal precioso, la misma complicación Day-Date y el mismo brazalete President. Para la mayoría de los compradores de la época, eso se sentía como pagar el precio completo por menos Rolex. Esa lógica no entendió el punto en absoluto. El bisel liso no era un recorte, era una filosofía distinta, donde el bisel estriado gritaba estatus, el 1802 susurraba confianza, pero el mercado no quería sutileza, quería reconocimiento. Presidentes, ejecutivos y compradores aspiracionales se inclinaban por la versión estriada porque era instantáneamente legible como poder. El bisel liso no se fotografiaba tan bien, no brillaba bajo las luces y no se anunciaba desde el otro lado de la habitación. Así que se quedaba en las vitrinas, pasado por alto y pedido en poca cantidad. Ese abandono es exactamente por lo que el 1802 importa ahora. Los números de producción fueron mucho más bajos que los Day-Date estriados. No porque Rolex lo limitara deliberadamente, sino porque los compradores simplemente no lo pedían. Súmale raras ruedas de día regionales, hindi, árabe, kanji, y de repente estás viendo configuraciones que casi no existen. No eran piezas de ostentación producidas en masa, eran relojes discretos, culturalmente específicos.
hechos en pequeños lotes para mercados particulares. Los coleccionistas de hoy entienden lo que los compradores de antes no podían. El minimalismo envejece mejor que el brillo. El bisel liso le da al Day-Date una pureza que se siente moderna incluso décadas después. Como resultado, los precios se han corregido con fuerza. Los ejemplos estándar se negocian bien alrededor de $10,000, mientras que las esferas raras y las versiones en platino pueden ir mucho más allá, hasta superar los $160,000. La ironía es contundente. La gente ignoró el 1802 porque no parecía lo bastante caro. Ahora es caro precisamente porque nunca necesitó parecerlo. Número 3. Rolex Sea Dweller Double Red, número de referencia 1665. Cuando el Rolex Sea Dweller Double Red, referencia 1665, apareció en 1967, la mayoría de los compradores no sabía qué hacer con él, y esa confusión lo condenó. En el papel, parecía un Submariner más voluminoso con texto extra y un precio más alto. Misma marca, mismo acero, mismo propósito básico. Así que los compradores hicieron lo que los humanos siempre hacen ante los matices. Eligieron la opción familiar y se fueron. Eso fue pensar con pereza. El Sea Dweller no estaba destinado a competir con el Submariner. Fue construido para un mundo totalmente distinto. Desarrollado junto con Comex, este fue el primer verdadero instrumento de aguas profundas de Rolex, diseñado para buzos de saturación que vivían en entornos presurizados durante semanas. La válvula de escape de helio no era un adorno de marketing. Resolvía un problema real que hacía que los cristales saltaran bajo el agua. La mayoría de la gente no necesitaba esa solución y, en lugar de reconocer su importancia, la descartó. El texto rojo tampoco ayudó. En ese momento, los compradores de Rolex equiparaban el lujo con la contención. 2 líneas rojas brillantes en la esfera se sentían estridentes, casi experimentales. Irónicamente, ese error es ahora la firma del reloj. Las primeras esferas Double Red, especialmente las variantes Mark I, se estudian, autentican y buscan obsesivamente porque Rolex nunca volvió a repetir este aspecto de la misma manera. Los números de producción fueron bajos porque la demanda era baja. Los concesionarios vendieron muchos menos Sea Dweller que Submariner y muchos ejemplares se usaron de forma intensa, se dañaron o se modificaron. Esa merma importa. Los ejemplares limpios que han sobrevivido, especialmente aquellos con procedencia Comex, ya no son solo relojes, son artefactos históricos del momento en que Rolex pasó de reloj deportivo de lujo a verdadera instrumentación profesional. Hoy, el mercado se ha corregido de forma brutal. Lo que antes parecía innecesario ahora se ve como fundamental. Precios que van desde las 5 cifras bajas hasta casi $150,000 no son exageración, son consecuencia. El Sea Dweller 1665 fue ignorado porque era demasiado serio para compradores casuales. Ahora es respetado porque nunca intentó complacerlos. Número 4. Rolex Explorer 2 Steve McQueen, número de referencia 1655. Cuando el Rolex Explorer 2 referencia 1655 se lanzó en 1971, confundió a casi todo el mundo y esa confusión mató la demanda. Rolex lo construyó para espeleólogos, personas que pasaban días bajo tierra sin sentido del día o de la noche. Por eso tiene un bisel fijo de 24 horas y una aguja naranja sobredimensionada. ¿Lógico? Absolutamente. ¿Vendible? En absoluto. Los compradores lo miraban junto a un Submariner o un GMT Master y veían un problema. La esfera estaba recargada, llena de marcas y grandes puntos de luminiscencia. El bisel no giraba. El reloj no gritaba "aventura de lujo", como lo hacían otros modelos deportivos de Rolex. Y lo peor de todo, costaba aproximadamente lo mismo. Así que los clientes hicieron lo obvio, lo ignoraron y compraron algo más fácil de entender. Las ventas fueron débiles. Los números de producción se mantuvieron bajos. Muchos ejemplares se quedaron durante años en las vitrinas de los concesionarios o fueron muy usados por personas que realmente los utilizaban. Eso es importante porque la supervivencia importa más que el hype en el Rolex Vintage. Luego los coleccionistas maduraron. Dejaron de comprar Rolex para encajar y empezaron a comprarlos para destacar. De repente, los mismos rasgos que la gente odiaba, la aguja naranja, las proporciones extrañas, el propósito hiperespecífico, se convirtieron en el atractivo. El apodo Steve McQueen, aunque históricamente inexacto, añadió la dosis justa de mitología para llevarlo a estatus de culto. Lo que ves hoy no es nostalgia, es corrección.
El mercado finalmente entiende que los relojes más interesantes de Rolex no siempre son los más versátiles. Los Explorer 2655 limpios y originales ahora se negocian desde cifras altas de las decenas de miles hasta más de $70,000, porque representan algo que Rolex ya no fabrica. Relojes herramienta de nicho, sin disculpas. Este modelo fue ignorado porque se negó a comprometerse. Esa terquedad es exactamente la razón por la que ganó a largo plazo. Número 5. Rolex GMT Master con bisel de baquelita. Número de referencia 6542. Cuando Rolex lanzó el GMT Master, referencia 6542 en 1954, no intentaba crear un objeto de colección. Estaba resolviendo un problema muy específico para los pilotos de Pan Am que necesitaban seguir dos usos horarios a la vez. Esa practicidad es exactamente la razón por la que la mayoría de los compradores lo ignoraron. El cliente promedio no cruzaba océanos por trabajo, así que la aguja adicional y el bisel de 24 horas se sentían innecesarios junto al Submariner, más simple y robusto. El bisel de baquelita no ayudó, se veía futurista, pero se agrietaba con facilidad, se decoloraba con el tiempo y envejecía mal si se manipulaba incorrectamente. Muchos propietarios lo reemplazaron por insertos de aluminio solo para mantener el reloj utilizable, destruyendo involuntariamente lo que más tarde se convertiría en su característica más valiosa. Además, los numerales rellenos de radio acabaron generando preocupaciones de seguridad, lo que obligó a Rolex a abandonar el diseño por completo. En ese momento, esto se sintió como un defecto. En retrospectiva, garantizó la rareza. El reloj también fue malinterpretado visualmente. Con 38 milímetros y sin protectores de corona, no proyectaba la masculinidad robusta que los compradores asociaban con los relojes herramienta de Rolex. Y de nuevo, el precio jugó en su contra. Se pedía a los clientes pagar dinero de Rolex por un reloj que parecía frágil, de nicho y menos versátil que el Submariner que tenía al lado en la vitrina. Así que pasaron de largo. Hoy, ese rechazo define su valor. Los coleccionistas ahora se obsesionan con los mismos riesgos que la gente evitaba antes: lumen radiactivo, materiales frágiles y compromisos de diseño tempranos. Los ejemplares limpios se negocian regularmente desde alrededor de $40,000 hasta territorio de 6 cifras, y los mejores superan con creces los $200,000. Esto no es exageración, es corrección. Aquí está la verdad incómoda. El mercado casi nunca reconoce la importancia en tiempo real. Cada Rolex de esta lista fue ignorado porque desafió las expectativas. Demasiado simple, demasiado extraño, demasiado de nicho o con un precio que la gente no entendía. Los compradores persiguieron lo que se sentía seguro y obvio, no lo que se sentía diferente. Pero el valor de Rolex no se construye sobre el consenso. Se construye sobre la escasez, el contexto y decisiones de diseño que envejecen mejor que la opinión pública. Los rasgos que antes se criticaban, biseles lisos, movimientos de cuarzo, texto rojo, agujas incómodas, materiales frágiles, se convirtieron en las mismas razones por las que estos relojes explotaron en valor. La mayoría de la gente no pierde grandes relojes porque sean caros, los pierde porque carece de la paciencia y la convicción para confiar en lo que todavía no tiene sentido.